En esta ocasión hablaremos sobre la evaluación neuropsicológica. Somos el grupo de Ileana Kroskey y Diego Domínguez en la materia de Neuropsicología 2 con el profesor Jonathan Ayo. La neuropsicología se ubica entre la neurología y la psicología. Así, es natural que sus procedimientos de evaluación recurran tanto a estrategias clínicas propias de la neurología como a procedimientos psicométricos heredados de la psicología. En la neurología comportamental, el proceso diagnóstico se entiende como la búsqueda de signos y síntomas patológicos indicativos de disfunción cerebral. En cuanto a la neuropsicología clínica, el diagnóstico se obtiene al aplicarse procedimientos psicométricos estandarizados, compuestos por ítems correctamente analizados y con una confiabilidad y validez aceptables. Por ello, en su práctica profesional, el neuropsicólogo está obligado a utilizar procedimientos de uno y de otro tipo. Ahora continuaré hablando sobre las etapas de la evaluación neuropsicológica. Se podría considerar que son tres. La primera incluye la conformación de la historia clínica y el establecimiento de un vínculo positivo con el paciente, también llamado rapport. La segunda etapa estaría definida por la aplicación y calificación de las pruebas propiamente dichas. Y la tercera y última estaría marcada por el análisis de los resultados, la elaboración del informe y la devolución de los resultados al paciente o al médico que los solicitó. Continuaré hablando sobre la historia clínica y relación con el paciente. La entrevista clínica inicial es el primer contacto del neuropsicólogo con el paciente y su familia. Esta primera interacción es decisiva para establecer una relación cordial con el paciente y determina su colaboración durante el proceso de evaluación. Para obtener resultados confiables es indispensable que el paciente colabore y se sienta motivado durante todo el proceso diagnóstico. La entrevista se debe realizar de manera relajada e informal, pero estructurada. Continúo hablando con las pruebas neuropsicológicas. La selección de las pruebas neuropsicológicas está influida por la aproximación teórica del neuropsicólogo, la edad del paciente y la condición neurológica de éste. Desde el punto de vista práctico, es útil tener un listado de las pruebas que se pueden aplicar a los diferentes grupos de edad o para las diferentes condiciones neurológicas. Se logra así mayor eficiencia en el proceso de evaluación y se evita la omisión de pruebas importantes. Ahora mismo presentaré una lista de las pruebas más utilizadas en la evaluación neuropsicológica. Primero tenemos las pruebas de nivel cognitivo general. En ellas están el examen breve de estado mental o Mini Mental Status Examination, el examen de neuropsy, la escala de inteligencia de Wechsler para adultos y la batería psicoeducativa de Woodcock. También tenemos los de motricidad. Tenemos el examen de fuerza, la prueba de oscilación dactilar, las secuencias de movimientos alternantes, el examen de dominancia lateral, las pruebas de praxis ideomotora e ideacional. También tenemos las de atención, retención de dígitos directos e inversos, control mental, escala de memoria de Wechsler. La prueba de cancelación o ejecución continua, dígito símbolo, escala de inteligencia de Wechsler, sustracción seriada, la prueba de rastreo, batería neuropsicológica Halstead-Raytam, neuropsy, atención y memoria. Tenemos las de lenguaje, la prueba de Boston para el diagnóstico de las afasias, la prueba de denominación de Boston, la prueba de las fichas, el examen multilingüe de las afasias,
las pruebas de lectura, escritura y gramática en español, las pruebas de fluidez verbal, semántica y fonológica. También tenemos las pruebas de tipo somatosensorial, localización de puntos, la prueba de discriminación de 2 puntos, la extinción ante doble estimulación simultánea, el reconocimiento de los dedos, el reconocimiento de objetos. También tenemos las pruebas de habilidades visoespaciales y construccionales, reconocimiento de derecha-izquierda, copia de la figura compleja de Rey Osterried, diseño con cubos y rompecabezas, dibujo espontáneo, dibujo de un reloj, reconocimiento de figuras superpuestas tipo Popper-Reuter, reconocimiento de figuras esquematizadas, reconocimiento y localización de puntos en un mapa, prueba de semes, reconocimiento de orientación de líneas, prueba de bisección de una línea, prueba de negligencia visual, prueba de reconocimiento de caras. También tenemos las pruebas de memoria: dígitos, cubos de Corsi, escala de memoria de Wechsler, prueba de memoria de Benton, aprendizaje verbal seriado, curva de memoria, reproducción inmediata y o diferida de la figura de Rey Osterried, prueba de aprendizaje verbal de California. Y también tenemos las pruebas de funciones ejecutivas, prueba de categorización, prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin, prueba de Stroop, analogías, escala de inteligencia de Wechsler, solución de problemas aritméticos, pirámide de México y la torre de Hanoi. Por último, tenemos el análisis y devolución de los resultados. El primer análisis de los resultados consiste en obtener el perfil de ejecución del paciente en las diversas subpruebas. Todos los puntajes brutos se convierten en puntajes estándar que corresponden a la edad del paciente y a su nivel educativo. Después, mediante la conversión a percentiles, se define en qué nivel se encuentra el paciente en sus diversas funciones cognitivas. Luego se determinan las funciones neuropsicológicas deficitarias y qué defectos subyacen los bajos puntajes. Finalmente, se consideran las posibles etiologías y el análisis de los datos de la historia del paciente. Este análisis, así como las recomendaciones que deriven del tratamiento y su seguimiento, deben ser parte del informe neuropsicológico. Este informe se lleva a cabo en el formato que el neuropsicólogo prefiera. De cualquier manera, se debe incluir la descripción del motivo de la consulta, las pruebas aplicadas, con inclusión u omisión de los resultados de cada una, una descripción de la conducta social y emocional del paciente durante el examen, los resultados de la evaluación, el resumen y las conclusiones. Y por último, las recomendaciones que sean pertinentes. A pesar de que la evaluación neuropsicológica se realiza por solicitud de un médico, pediatra, neurólogo, neurocirujano o psiquiatra, un psicólogo o un pedagogo, es muy importante devolver los resultados a los familiares y, de ser posible, al paciente. Deben explicarse de manera sencilla pero concreta los hallazgos neuropsicológicos, tanto los déficits como las habilidades conservadas. También se debe exponer a los familiares y al paciente las técnicas de manejo y rehabilitación y posible participación de este en el proceso, sobre todo si el neuropsicólogo que tuvo a su cargo la evaluación va a continuar con el caso. Ahora hablaremos de lo que consiste la rehabilitación en neuropsicología. De las primeras observaciones acerca de los defectos cognitivos y comportamentales en pacientes con daño cerebral, la posibilidad de que estos pudieron recuperarse y rehabilitarse ha cobrado gran importancia. En el siglo XVI aparecen ya algunos informes de recuperación espontánea, pero solo en el siglo XX, durante y después de la Primera Guerra Mundial,
Algunos hospitales, especialmente en Alemania, empiezan a dedicar secciones específicas para rehabilitar a pacientes con problemas de lenguaje por patologías cerebrales. Estos fueron Head, Franz, Goldstein y Nielsen. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Luria publica Restauración de las funciones luego de daño cerebral entre 1948 y 1963, que esto se convertiría en la obra más representativa en torno al tema de la rehabilitación. Uno de los componentes de la rehabilitación es, en primer lugar, la recuperación espontánea. Usualmente los pacientes con lesiones cerebrales presentan algún nivel de recuperación espontánea, más aún claramente como lo señalaron Weisenberg y McBride. Muchos pacientes organizan y adelantan por iniciativa propia los resultados y propios programas de entrenamiento. Vivimos en un mundo en el cual siempre es necesario recurrir a determinadas habilidades intelectuales y debe existir por necesidad algún tipo de reentrenamiento permanente. Las etapas que componen la recuperación son dos. Etapa 1 es la recuperación temprana, en la cual luego de que cualquier patología del cerebro se desencadena una serie de procesos neurofisiológicos que podrían explicar la rápida recuperación de inicio. Dichos procesos incluyen la disminución del edema, el cese de las posibles hemorragias y la disminución del defecto de diasquisis. Etapa 2. Recuperación tardía. Se cree que hay dos factores responsables de la recuperación en una etapa tardía: el reaprendizaje y la reorganización de las habilidades cognitivas en el cerebro. Rehabilitación en neuropsicología. Desde las primeras observaciones acerca de los defectos cognitivos y comportamentales en pacientes con daño cerebral, la posibilidad de que estos pudieron recuperarse y rehabilitarse ha cobrado gran importancia desde hace tiempo. Ya comenzando en el siglo XVI, aparecen algunos informes de recuperación espontánea. Pero solo en el siglo XX y durante y después de la Primera Guerra Mundial, algunos hospitales, especialmente en Alemania, empiezan a dedicar secciones específicas para rehabilitar a pacientes con problemas del lenguaje por patologías cerebrales. Head, Franz, Goldstein y Nielsen fueron uno de los primeros. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Luria publica Restauración de las funciones luego de daño cerebral, que se convertiría en la obra más representativa en torno al tema de la rehabilitación. Luego está lo que es el primer tramo de la rehabilitación, es la espontánea. Usualmente los pacientes con lesiones cerebrales presentan algún nivel de recuperación espontánea. Muchos de ellos organizan y adelantan por iniciativa propia sus propios programas de entrenamiento. Gran parte de la recuperación espontánea se debe también a los procesos neurofisiológicos subyacentes que llevan a cabo en el cerebro luego de alguna condición patológica. Las etapas de la recuperación espontánea comprenden dos. La primera es la temprana. Luego de cualquier patología del cerebro se desencadena una serie de procesos neurofisiológicos que podrían explicar la rápida recuperación de inicio. Dichos procesos incluyen la disminución del edema, el cese de las posibles hemorragias y la disminución del efecto de la diasquisis. La etapa 2 es la recuperación tardía. Se cree que hay dos factores responsables de la recuperación en una etapa tardía: A, el reaprendizaje, y B, la reorganización de las habilidades cognitivas en el cerebro. Luego citaremos los factores que influyen sobre la recuperación. El primero es la extensión y localización de la lesión. El segundo sería la edad. El tercero es la etiología. El cuarto es factores temporales. Y el quinto son el tiempo del accidente. Y los efectos de la rehabilitación espontánea, que sería el último,
tiene dos. Los directos o negativos, se los llama también, representan la consecuencia directa del daño cerebral. Un ejemplo de ellos son las dificultades para hallar palabras. 2. Los directos o positivos se refieren a los cambios comportamentales o cognitivos que tienden a compensar los déficits. Dependen de la personalidad previa y las condiciones ambientales. Por ejemplo, el tratar de utilizar la prosodia y los movimientos labiales para incrementar el nivel de comprensión del lenguaje. Luego citaremos la rehabilitación cognitiva. La rehabilitación cognitiva o neuropsicológica surge de la idea de que cualquier defecto cognitivo, ya sea amnesia, trastornos espaciales, etc., o comportamental, impulsividad, apatía, etc., puede ser tan incapacitante para un paciente como sus defectos del lenguaje. La rehabilitación neuropsicológica, también conocida como terapia cognitiva, es el procedimiento terapéutico que mejora o incrementa la capacidad para procesar y usar información, permitiendo un mejor funcionamiento del paciente en su vida diaria. Luego está la rehabilitación de las alteraciones visoperceptuales. Los trastornos perceptuales en pacientes con daño cerebral suelen ser complejos. Ante todo, el paciente puede presentar no solo defectos perceptuales, sino también sensoriales. Por lo tanto, es necesario tener presentes como puntos de partida: número 1, la agudeza visual; número 2, el campo visual; número 3, la visión binocular, incluyendo problemas de diplopía, acomodación y supresión; número 4, la función oculomotora. Tener en cuenta estos aspectos es crucial en cualquier programa de rehabilitación. Es necesario entonces contar con un examen oftalmológico y establecer desde un principio las medidas correctivas del caso. Luego vienen las técnicas en la rehabilitación de funciones ejecutivas. Los defectos en las funciones ejecutivas son una secuela de daño cerebral, sobre todo en casos de traumatismos craneoencefálicos. Dichos defectos se manifiestan como incapacidad de solucionar problemas de abstracción, defectos del control atencional, entre otros. Luego viene la rehabilitación de la memoria. Se basa en los dos principios básicos ya señalados. El primero es la restauración. Serían ejercicios que implican repetir una lista de palabras o párrafos, uso de imaginería o claves para mejorar la evocación, etc. Número 2, compensación. Ayuda externa o instrumentos que ayuden a organizar, guardar y recuperar información. Por ejemplo, agendas electrónicas, libros, calendarios. Adicionalmente, y al igual que en el restablecimiento de otras capacidades, se aconseja hacer ciertas modificaciones del ambiente. Luego viene la rehabilitación de los trastornos atencionales. En caso de lesiones cerebrales suelen encontrarse los siguientes defectos atencionales. Número 1, insuficiente nivel de alerta. Número 2, fluctuaciones en la atención. Número 3, defectos en la concentración. Número 4, dificultades para alternar la atención. Dichos defectos son evidentes en caso de patología de los lóbulos frontales y es usual encontrarlos en pacientes con traumatismos craneoencefálicos. Por ende, es necesario llevar a cabo programas que permitan: número 1, actuar cada vez más de acuerdo con señales internas que externas. Número 2, obtener intervalos mayores de esfuerzo mantenido. Y número 3, aumentar las demandas atencionales. Con este fin, se han desarrollado diversos ejercicios de entrenamiento con un éxito variable. Se mencionan algunos de ellos. Por ejemplo, con el fin de estimular el nivel de alerta y responsividad a los estímulos, se utilizan aparatos de tiempo y de reacción. El paciente puede obtener directamente
una retroalimentación y la curva de su ejecución durante espacios de tiempos más o menos largos. Se pueden programar sesiones cada vez más largas a medida de que el paciente sea capaz de mantenerse por más tiempo en la ejecución de la tarea. Y por último está el reentrenamiento comportamental. Finalmente, hay que mencionar los trastornos comportamentales en pacientes con daño cerebral, los cuales se manifiestan en impulsividad, transgresión de las normas sociales y los cambios generales de personalidad. Con frecuencia los programas integrados de rehabilitación implican reentrenar al paciente en las normas del comportamiento social. Así pueden organizar sesiones de grupo en las cuales el paciente debe permanecer en silencio mientras alguien más toma la palabra. Después debe hacer un resumen de las exposiciones de los otros integrantes del grupo y seguir convencionalismos sociales, como serían saludar, respetar el turno del que habla, informar de manera organizada y comprensible para las demás actividades que ha realizado. Esto sería entonces todo lo que compone la evaluación y la rehabilitación neuropsicológica. Hasta luego.